casa. Hola chicas y chicos de quinto de secundaria de todo el Perú. Soy Junior Béjar y quiero dar un saludo a mis hermanos quechua hablantes. Ayin, Jamusca, Kaichi, Cuyacusca y Pazñacuna, Magtacuna. Y yo soy Stephanie. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa para quinto de secundaria. El programa educativo del Ministerio de Educación donde compartiremos minutos de entretenimiento y muchísimo aprendizaje. Ya sabes que puedes invitar a tu hermana, tu hermano o primo si viven contigo. Ten a la mano tus materiales para hacer tus apuntes. Y no se olviden de lavarse muy bien las manos y desinfectar todo lo que usen en su trabajo. ¿Te cuidas tú? Nos cuidamos todos. En los últimos meses continuamos observando el papel activo de las mujeres en todos los ámbitos como salud, educación, cultura, economía, deporte y muchos más. Lamentablemente seguimos oyendo sobre casos de violencia contra la mujer. Nos cuestionamos, ¿estamos reconociendo y valorando el aporte de las mujeres a la sociedad peruana? En tu rol de investigador social debes responder a la pregunta: ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en el desarrollo socioeconómico de nuestro país entre 1955 y 1975? Incluirás tu reflexión sobre la importancia del papel de las mujeres para alcanzar nuestro bienestar. Esta experiencia de aprendizaje la desarrollaremos en esta y en la siguiente actividad de Ciencias Sociales. Su propósito es reflexionar sobre la importancia del papel de las mujeres para alcanzar nuestro bienestar, a partir de analizar diversas fuentes y evaluar factores que justifican su aporte al desarrollo socioeconómico de nuestro país entre 1955 y 1975. Perfecto, entonces es hora de llamar a la profesora Jessica Arámbulo. ¡Bienvenida, profesora! Hola Stephanie Junior y un saludo especial a todas y todos los estudiantes de quinto de todo el Perú, con quienes hoy analizaremos varias fuentes sobre las posibilidades y limitaciones de las mujeres en el contexto de 1955. Profesora, como ciudadanas y ciudadanos, ello nos permitirá también asumir una posición sobre los derechos que tenemos las mujeres en nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro país. Así es, y para que las chicas y chicos de quinto logren su propósito, se autoevalúen y alcancen su reto, deben enfocarse en los siguientes criterios de evaluación. Dar a conocer su posición ante la pregunta del reto, a partir de establecer diversas formas de participación de la mujer que permitieron el desarrollo socioeconómico de nuestro país entre 1955 y 1975. Utilizar y contrastar información de diversas fuentes al dar respuesta a la pregunta del reto. Es importante que te preguntes, ¿qué actividades debo realizar para lograr el reto? ¿Qué necesito conocer? ¿Qué experiencias tengo relacionadas a este reto? ¿Qué debo tener en cuenta para formular mi postura ante la pregunta histórica? ¿Con qué fuentes cuento? Iniciemos esta experiencia con el análisis de distintas fuentes sobre las posibilidades y limitaciones de las mujeres en el contexto de 1955. ¿Se han preguntado cómo se logró el derecho al sufragio femenino? Para comprender mejor cómo se reconoció legalmente la participación de la mujer en la política del Perú, es necesario seguir cuestionándose qué es y qué implica ser ciudadana o ciudadano, qué es participación política, qué es el voto y qué implican las elecciones. Y también, ¿qué es democracia? La Real Academia Española la define como una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Así es una forma de gobierno y lo más interesante que también es una forma de vida que tiene su origen en la convivencia cotidiana. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, existe democracia representativa, que es la forma usual en un Estado moderno, y consiste en que el pueblo ejerce el poder a través de órganos establecidos por la Constitución en elecciones generales. También existe la democracia participativa, que implica que los ciudadanos se incorporen a los asuntos públicos y suele ser fomentado por actores sociales que buscan mayor participación de la ciudadanía con la idea de acercar la democracia a la sociedad. ¿Cómo se inició el camino para que las mujeres obtuvieran el derecho al sufragio?
El primer debate parlamentario sobre el sufragio femenino se dio entre 1931 y 1932 en el Congreso Constituyente que elaboró la Constitución de 1933. En aquel tiempo el país atravesaba por un periodo de transición hacia la democracia, luego de la caída de Augusto B. Leguía, tras 11 años de gobierno, así como por un contexto de cambios sociales y políticos como el crecimiento de la clase media y la aparición de nuevos partidos políticos. Entonces, estos hechos deben haber influido en la forma de abordar la respuesta del Estado ante las propuestas de los movimientos políticos sobre el derecho a sufragio femenino en nuestro país. Según la historiadora Roicida Aguilar, se puede considerar 3 posiciones sobre el sufragio femenino. El Partido Descentralista del Perú proponía la prohibición del voto. Según esta propuesta, las mujeres no debían sufragar. Por su parte, el Partido Aprista Peruano proponía el voto calificado. De acuerdo a ello, solo las mujeres que trabajaban o estudiaban podían tener el derecho al sufragio. Finalmente, la Unión Revolucionaria planteaba el voto irrestricto. Según esta última propuesta, todas las mujeres que sabían leer y escribir debían ejercer el derecho de sufragio. Profesora, entonces el debate concluyó otorgándole a la mujer la facultad de sufragar en elecciones municipales, sin reconocerle su plena ciudadanía. Les muestro cómo quedó establecido en la Constitución Política de 1933. El artículo 86 dice: gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir, y en elecciones municipales las mujeres peruanas mayores de edad, las casadas o que lo hayan llegado a su mayoría. Pero las mujeres no pudieron votar, porque el nombramiento de las autoridades municipales por elecciones recién se restableció en 1963. En el texto 50 años del voto femenino en el Perú, historia y realidad actual, se afirma que esto ocurrió por no haberse reglamentado la ley y por las interrupciones a la democracia por golpes militares. ¿Y en la década de los 40 se seguía promoviendo en el Parlamento el derecho pleno al sufragio? Los esfuerzos en favor del voto femenino continuaron en los 40 y 50 a través de proyectos de modificación de los artículos 84, 86 y 88 de la Constitución de 1933. La historiadora Roicida Aguilar afirma que dichos proyectos fueron presentados por iniciativa de las mujeres y de los diputados representantes de las provincias de la Sierra del Perú. Si bien los partidos políticos como el APRA consideraron en sus iniciativas el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, priorizaron las reivindicaciones de las clases menos favorecidas. De acuerdo al texto 50 años del voto femenino en el Perú, en 1941, durante el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, 1939-1945, se retoma el debate parlamentario para otorgar el derecho al sufragio a la mujer. A raíz de que el Comité Nacional Pro Derechos Civiles y Políticos de la Mujer, presidido por Elisa Rodríguez Parra, presenta una solicitud referida al tema. Sin embargo, el proyecto de ley elaborado por Dante Castañola no obtuvo la cantidad de votos requerida para su aprobación. Estos hechos que ocurrían en diversos países, entre ellos el nuestro, deben haber influido en la forma de abordar la intervención de la mujer en la política a nivel mundial, ante los constantes movimientos por los derechos de la mujer en aquella época. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el ejercicio de los derechos y la capacidad de participar en la vida política de cada sociedad se convirtió en una aspiración compartida a nivel mundial, tal como la Organización de las Naciones Unidas plantea en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, donde señala en su artículo 2:
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Por otro lado, en la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, realizada en 1948 por la Organización de Estados Americanos, se resolvió autorizar a sus respectivos representantes para suscribir diversos artículos. El primero era que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo. ¿Y en qué años fueron logrando las mujeres el derecho al sufragio en otros países de América? Veamos cuáles son los hitos importantes del establecimiento del sufragio femenino. Ecuador en 1929, Uruguay en 1932, Brasil en 1934, Argentina en 1947, Chile en 1949, Bolivia en 1952, Colombia en 1954. Entonces, la situación de la mujer en el Perú era desventajosa sobre sus derechos durante la primera mitad del siglo pasado. En nuestro país, la ampliación de la ciudadanía y la disposición del derecho de sufragio a las mujeres en 1955 ocurrió en un contexto de profundos cambios en la sociedad peruana. Migración masiva del campo a la ciudad, aparición de los barrios marginales, industrialización, entre otros. De acuerdo al entonces Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, MIMDES 2009, el debate político entre 1930 y 1950 para incorporar los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres refleja dos posturas de la sociedad moderna peruana expresada en la separación de la esfera pública, asuntos públicos o Estado a cargo de los varones, y esfera privada, familia a cargo de las mujeres. La mentalidad de la época afirmaba que el hombre es para la calle y la mujer para la casa. Sobre aquel tiempo, la historiadora Karen Poulsen plantea que entre los años 30 y los 50... Era un secreto a voces que las mujeres contribuían en muchos campos del conocimiento y de la actividad económica junto a los hombres y que conciliaban exitosamente lo profesional y lo laboral con los papeles llamados naturales, hecho que incidió en el importante cambio en la manera de concebir los roles sociales. Habría que sumar los logros en lo político, que debilitaron aún más los criterios excluyentes. Por su parte, la historiadora Roicida Aguilar afirma que para la década del 50... la mujer peruana había demostrado ampliamente su capacidad al intervenir en el espacio público. Lo hizo en el sector agrícola, en la industria, en el comercio, en la educación, así como en la ciencia y en el arte. Podemos ver que, según la historiadora Poulsen, se intensificaba la polémica sobre la invisibilidad social de las mujeres cuando ganaban espacios de poder en la sociedad. Asimismo, para la historiadora Aguilar, la mujer había abandonado el espacio privado como único escenario de actividades y solo le faltaba incursionar en política, y no había razón para seguirla privando de la plenitud de derechos. Ambas fuentes coinciden en el hecho de que las mujeres empezaron a tener mayor participación en las distintas actividades económicas y culturales en la sociedad. Los planteamientos de ambas investigadoras, de hecho, serán útiles para que las y los estudiantes construyan sus argumentos sobre la pregunta del reto. Profesora, ¿y qué ocurrió en la sociedad peruana luego del año 1950? De acuerdo con la investigación de la OMPE, a partir de 1950, el Perú pasó de ser un país rural con lento crecimiento demográfico a una sociedad urbana debido a intensos flujos migratorios internos hacia Lima.
Este crecimiento se relaciona con la transición demográfica, la evolución de la cobertura educativa y las repetidas crisis económicas producidas en el país. La historiadora Poulsen señala que antes de las elecciones de 1956 hubo difusión y docencia en los medios escritos y radiales y a través de los partidos, lo cual acercó la política a las futuras ciudadanas. Siguiendo con la misma fuente, la historiadora Poulsen señala que en el espacio formal los periódicos las instruyeron acerca de cómo votar y en el informal las mujeres corrieron voces en las calles y advirtieron a otras por quién votar. De acuerdo con la necesidad de instrucción para adquirir la información, la historiadora Emma Magnarelli afirma que para las mujeres fue más importante asistir a las escuelas que a las ánforas. Sin embargo, en este momento político inicial, lo primero fue condición para obtener la ciudadanía. Entonces, ¿cuánto había avanzado el Perú en la consolidación del régimen democrático? Según Poulsen, el Perú no podía considerarse un país democrático a mediados del siglo XX, cuando parte de la población no tenía derechos políticos. Casi todos los países latinoamericanos en esa época habían modificado sus constituciones y esto no pudo sino alertar al presidente peruano Manuel Odría, que había dado un golpe de Estado en 1948. Profesora, ¿y en qué momento se otorga el voto a la mujer? En 1954 era contraproducente que el gobierno incumpliera las disposiciones internacionales. El Perú se retrasaba y prontamente sería considerado como un país reaccionario, lo cual afectaba al régimen. Su indiferencia ante esta demanda iba en contra de la imagen democrática que intentaba transmitir. Parece que era una situación compleja, profesora. Así es, Stephanie. En este contexto, el 7 de septiembre de 1955 se aprobó la reforma constitucional que consistía en modificar los artículos 84, 86 y 88. El presidente Odría promulgó la ley 12391, modificando la Constitución Política de 1933 para que las mujeres votaran en las elecciones de 1956. El artículo dice: Artículo único. Sustitúyase los artículos 84, 86 y 88 de la Constitución Política del Estado por los siguientes. Artículo 84. Son ciudadanos los peruanos varones y mujeres mayores de edad, los casados mayores de 18 años y los emancipados. Artículo 86. Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir. Artículo 88. El poder electoral es autónomo, el registro es permanente. La inscripción y el voto son obligatorios para los ciudadanos hasta la edad de 60 años y facultativos para los mayores de edad. El voto es secreto. El sistema de elecciones dará representación a las minorías con tendencia a la proporcionalidad. Sin embargo, la historiadora Aguilar señala que continuó la restricción de que solo podían hacerlo aquellas que sabían leer y escribir bajo una concepción de ciudadanía capacitaria, es decir, debían ser letradas, mayores de edad o estar casadas. ¿Y las mujeres que podían votar en el proceso electoral de 1956 solo fueron electoras? Se debe resaltar que en las elecciones generales de 1956, las mujeres participaron como electoras, miembros de mesa titulares y suplentes, y especialmente como candidatas, según Roicida Aguilar. Siendo la primera vez que las mujeres ejercían el voto, emisoras radiales como El Sol, El Pueblo o El Agustino emitieron programas educativos electorales para aleccionarlas en su nuevo deber cívico. La prensa escrita también destacó activamente la participación de las mujeres en las elecciones, tanto en Lima como en otras ciudades principales del país. En 1956 se da la primera elección donde participan las mujeres en la historia del Perú.
Eran un grupo pequeño, solo podían votar las alfabetizadas, mayores de 21 años o 18 si estaban casadas. Según los datos del Congreso de la República, para la elección de 1956 participaron un total de 513.327 electoras mujeres, el 33,7% de electores totales. Respecto a esa primera elección, ¿quiénes fueron elegidas para la representación nacional? Profesora, aquí revisando en el portal del Congreso de la República, veo las credenciales de las mujeres que fueron elegidas. Así, de 182 diputados electos, 8 fueron mujeres y de 54 senadores, 1 fue mujer. Les comparto la lista de las mujeres elegidas en 1956. Irene Silva de Santolaya, senadora por el departamento de Cajamarca. María Corina de Gotuso, diputada por el departamento de La Libertad. Carlota Ramos de Santolaya, diputada por el departamento de Piura. Lola Blanco Montesinos, diputada por el departamento de Ancash. Matilde Pérez Palacio Carranza y Manuela Billinghurst López, ambas diputadas por el departamento de Lima. María Eleonora Silva y Alicia Blanco Montesinos, ambas diputadas por el departamento de Junín. Y finalmente, Juana Ubillús de Palacios, diputada por el departamento de Loreto. ¿Y las mujeres que llegaron al Parlamento tuvieron problemas al momento de ser elegidas? La incorporación de las mujeres alteró esquemas de representación política masculina, pero no evitó que las nuevas parlamentarias experimenten dificultades y prejuicios en el ámbito laboral y personal. La mayoría de ellas estaban casadas. Sus testimonios dan cuenta que las batallas por la igualdad no solo se daban en el ámbito legislativo. Según el libro 60 años del voto de las mujeres en el Perú, eran batallas que se daban en el ámbito social y en el caso de las mujeres parlamentarias terminaba impulsando o limitando su ejercicio político. La capacidad de las mujeres de participar en un evento político como las elecciones tiene que ver con nuestros derechos reconocidos por leyes, tiene que ver también con el ámbito social y además con varios factores que influyen en el proceso, como los culturales, económicos y emocionales. Los años siguientes, las mujeres se incorporaron más en los asuntos de Estado, siendo un desafío para la sociedad peruana. Las elecciones municipales se celebraron en 1963, 8 años después de que se modificara la Constitución en 1955 y de que las mujeres alfabetas mayores de 21 años adquirieran la plenitud de sus derechos políticos. Profesora, la Constitución Política de 1979 fue la que incorporó formalmente en su redacción el sufragio universal. En su artículo 65 señala que son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere estar inscrito en el registro electoral. Tienen derecho a votar todos los ciudadanos que están en el goce de su capacidad civil. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años. Es facultativo después de esta edad. En las elecciones pluripersonales hay representación proporcional conforme al sistema que establece la ley. Según dicho artículo, son ciudadanos los peruanos y peruanas mayores de 18 años. Para sufragar ya no pedían leer y escribir, lo que favoreció a las mujeres porque había un alto porcentaje de analfabetismo femenino en los años 70, sobre todo en mujeres de áreas rurales. En el manual de la OMPE está la opinión del expresidente Valentín Paniagua, quien señala que el voto irrestricto otorgado en 1979 no traería un cambio sustancial en las tendencias electorales de la época. Aunque, según señaló Paniagua, la participación de sectores normalmente excluidos del sufragio, como las mujeres, sobre todo para las que no accedieron a educación, fue un cambio notable comparado con procesos previos. El sufragio universal marcó un hito en la historia de la inclusión y la participación política de las mujeres peruanas, cambiando la dinámica político-electoral del país. Se puso en evidencia a grupos de mujeres y organizaciones femeninas que lucharon para conquistar sus derechos ciudadanos. Chicas y chicos están analizando diversas fuentes sobre el proceso por el cual las mujeres en nuestro país lograron adquirir el derecho al sufragio.
Ello tiene relación con el papel que cada una y cada uno de ustedes tienen en su familia y la comunidad. Es importante reconocer los derechos de las mujeres y su aporte para lograr nuestro bienestar como sociedad. Podemos repensar cuánto hemos avanzado en la igualdad de oportunidades y participación entre hombres y mujeres y rechazar todo tipo de violencia contra las mujeres. Con una actitud proactiva de la población se podrá implementar medidas más efectivas para ejercer los derechos con igualdad. El Estado debe garantizar los derechos y la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a bienes económicos, sociales, políticos y culturales. En esta tarea nos involucramos todos. Y más aún ustedes, chicas y chicos, en esta experiencia de aprendizaje para alcanzar su reto de este programa. Desde 1955, la mujer en el Perú ha ido ocupando puestos y lugares a los que antes no tenía acceso, superando el desempleo y situaciones de desigualdad. El creciente acceso a la educación fue determinante para el ingreso de más mujeres a los ámbitos económicos y políticos y cambios sociales y tecnológicos. Querida Promo 2020, como parte del análisis que vienen realizando, pueden evaluar los acuerdos que asume el Estado. Por ejemplo, en el Acuerdo Nacional del 2002, entre las organizaciones políticas, se definió políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo, para definir un rumbo para el desarrollo del país y afirmar su gobernabilidad democrática. En el 2010 se aprobó la Política 11 sobre la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación. ¿Qué han hecho las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la ciudadanía de las mujeres de nuestro país? Realizaron aportes importantes en promover los derechos de la mujer, participando en organismos no gubernamentales, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones vecinales, clubes de madres, entre otros. La participación política de la mujer no acaba con el derecho al voto, sino que busca la paridad y alternancia política. Desde hace 20 años en el Perú, se exige que en la lista de candidatos haya un 30% de mujeres. Como las mujeres estaban representadas en pocos puestos públicos, se dio la ley número 31030, modificando normas de la legislación electoral para garantizar paridad y alternancia de género en las listas de candidatos. Artículo 104. Los candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la República, sean de un partido, agrupación independiente o alianza, solicitan su inscripción en una sola y misma fórmula, la cual debe incluir por lo menos a una mujer o a un hombre en su conformación, ubicados intercaladamente de la siguiente forma: una mujer, un hombre, una mujer o un hombre, una mujer, un hombre. ¿Cómo podemos contribuir a alcanzar las demandas y propuestas de las mujeres en la vida cotidiana de la familia y la sociedad? Un importante reto que nos demanda movilizarnos es reflexionar sobre la relación entre la familia y el Estado. La corresponsabilidad familiar debe ser promovida para superar las relaciones de desigualdad entre mujeres y varones. La historiadora Poulsen nos relata que en las elecciones de 1956 se hacía leer y escribir a cada mujer delante del registro electoral para constatar que no era analfabeta. Las trabas que han debido enfrentar las mujeres las han ido superando y han ido aportando al desarrollo socioeconómico de nuestro país. Revisemos las ideas que tratamos en el programa de hoy. Participación política es el derecho que tiene todo ciudadano o ciudadana a participar en asuntos públicos. Democracia participativa es la idea de que los ciudadanos se incorporen a los asuntos públicos, lo que suele ser fomentado por actores sociales que buscan una mayor participación de la ciudadanía. Igualdad de oportunidades. Es dar oportunidades de desarrollo en el país, eliminando las expresiones de discriminación e inequidad, en particular con la mujer, niños, adultos mayores, integrantes de comunidades étnicas, personas con discapacidad, etc. Muchas gracias, profesora, por habernos compartido tan valiosa información. Muchas gracias, profesora. Hasta la próxima. Hoy reflexionamos sobre la importancia de reconocer la participación de las mujeres para el desarrollo de nuestro país, analizando diversas fuentes sobre las posibilidades y limitaciones de las mujeres en la década de 1950. Ahora te toca a ti. Tu reto es
Escribir tu postura o punto de vista y 3 premisas ante la pregunta: ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en el desarrollo socioeconómico de nuestro país entre 1955 y 1975? Cuando esté terminado, compártelo con tus amistades y familiares. Pregúntales cómo se sintieron con lo que les compartiste. Recuerda, como siempre, guardar tus trabajos en tu portafolio, pues son las evidencias de tu aprendizaje. Esto ha sido todo por hoy, mis chicas y chicos de la promo 2020. Ya saben, a mantener el distanciamiento social, el uso obligatorio de la mascarilla cuando salgan de casa y el lavado de manos constante. Hasta el siguiente programa de Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Tupananchikama. Chao, Chau, chao. chau.